Hola, vamos a ver si conectamos con Ana. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estaba yo ya buscándote. Es Sí. que a mí esto de los directos me genera como un poquito de tensión, porque al final tengo que estar conectada a la gente que va entrando, que hola, que de gente se está conectando, qué bien. Hola a todas y a Ah, todos. Intento saludaros a todos, pero a veces no me da tiempo. Bueno, estamos hoy en nuestro tercer encuentro con autoras porque nosotros sobre todo lo que tenemos son autoras, aunque hay algún autor y le daremos espacio en algún momento, lo prometo. Y hoy tenemos a Ana Jesús Olaya, nuestra autora de El Gobernante. Un libro antibelicista como no hay ninguno en el mercado, tengo que decir, lo estuvimos hablando ayer y en el análisis que hacíamos yo creo que era absolutamente correcto. Porque es verdad que es un libro que habla de la guerra sin hablar de muertos ni de nada terrible, es un cuento divertidísimo y encantador, pero que habla de todo eso. ¿Cómo se te ocurrió, Ana, escribir sobre la guerra? sí, pues mira, precisamente estaba reflexionando un poquillo porque sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Siempre empiezo con esa, es muy fácil. Siempre, por eso, por eso. Sabía que iba a salir y realmente, igual que Gloria Fuertes decía, yo quiero ir a la guerra para pararla. Es Pues a verdad. mí, es verdad, es una frase de Gloria Fuertes muy característica. Bueno, pues a mí me pasa algo parecido. Es algo que es un sentimiento que he vivido desde siempre. Probablemente porque mi familia es del bando de los perdedores de la Guerra Civil Española. Como suele pasar, mira, precisamente hoy en las noticias salía Arturo Pérez Reverte con su línea de fuego y salían muchos testimonios de personas cuyos abuelos habían vivido la guerra. Bisabuelos ya en las generaciones de nuestros niños, ya es algo que se está perdiendo. Realmente la guerra acabó hace 80 años y nos la vemos muy lejanas y fue hace 4 días, hace 4 días. Lo que pasa es que ya los testimonios se están perdiendo. Ujú. Bueno, pues realmente yo estoy aquí de casualidad, porque tres hermanos de mi abuelo y un hermano de mi abuela murieron durante la guerra. Uno durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración de Francia y los otros tres, al acabar la Guerra Civil Española, murieron fusilados, revanchas del bando contrario. Y mi abuelo estaba encarcelado y iba a ser fusilado igual a la vez que sus hermanos, a la vez. Solo que un primo suyo, que estaba en el bando contrario, dijo, ya está bien de tantos hermanos, por lo menos este, que tiene una criatura, era el mayor de los hermanos, estaba casado y tenía un par de niños muy pequeños, y dijo, dejar a una mujer muy joven, viuda, con dos criaturas en estas circunstancias, por favor, dejarlo a este libro. Mi abuelo se libró de fusilamiento, ya que mi abuelo se libró muchos años más tarde, nació mi madre, y ya que mi madre nació, estoy yo en el mundo. Vaya. Bueno, Entonces la historia es bastante escalofriante. Y yo sí, siempre he pensado que tenía que dar algún testimonio sobre la guerra y sobre este desastre para toda la humanidad. Pero claro, no quería hablar de revanchas, ni de odio, ni de venganzas que no conducen a ninguna parte, sino simplemente lanzar un mensaje de paz. Y el reto, bueno, el reto, yo realmente trabajo con niños, soy educadora infantil, entonces tengo un pensamiento muy próximo a los niños, estoy muy cercana a ellos, me resulta fácil hablar en un lenguaje accesible a los niños. Y bueno, con todo este cóctel, pues se me ocurrió que tenía que hablar de la guerra, precisamente para que los niños comprendieran que el enemigo es igual que tú. Un amigo y un enemigo son dos personas que están en dos extremos opuestos, pero si te acercas se pierden las distancias. O sea, tú ves una persona que siente, que sufre, que tiene las mismas necesidades que tú, las mismas ganas de vivir. Entonces, realmente hay que enseñar a los niños que el odio no conduce a nada, y que el miedo tampoco, o sea, que tampoco nos podemos dejar dominar por el miedo, que si somos libres y conscientes y podemos elegir libremente y podemos acercarnos, escuchar, conocer, pues es un camino
que nos puede llevar a un futuro mejor y a erradicar la guerra en el mundo. Fíjate, yo voy a leer la dedicatoria del libro porque hace mención un poco a todo lo que tú has estado contando ahora sobre tus familiares, ¿no? Y está dedicada a ellos, ¿no? Está Sí, dedicado a la memoria de Francisco Gabaldón García, de Rafael Cuenca Cano, Antonio Cuenca Cano y Artemio Cuenca Cano, víctimas de la guerra, ¿no? Y en su nombre, yo creo que en el nombre de todos, las víctimas en general, pues pedías paz, ¿no? Y pides paz, imagino. A mí es un libro que es verdad que hace una reflexión sobre eso, que al final el enemigo casi siempre es como un poco inventado, ¿no? Esto es lo de los chivos expiatorios que uno sí, genera, ¿no? Es como lo común que tenemos, que necesitamos tener como para juntarnos y actuar. Y en el libro es verdad, por eso quizá la culpa se la echas todo al gobernante, este hombre, este señor con bigote, al que sí. nos costó un montón. Bueno, quiero nombrar a Gloria Barranco, la ilustradora del gobernante, que Sí. hizo un trabajo espectacular. Las ilustraciones interiores son preciosas, son muy bonitas. Nos costó mucho trabajo llegar, está llena de detalles y de buen gusto. Y nos costó mucho seleccionar, porque aquí la autora, la editorial, la propia ilustradora, teníamos como un poco una visión distinta. No sabíamos muy bien cómo poner al enemigo porque no le queríamos poner cara. Recuerdo que hubo mucha discusión, bueno, discusión entre comillas, de esta sanota buena, de la que luego Sí. salen estas cosas bonitas. Una discusión sobre cómo queríamos que fuesen los amarillos, que tienen un papel importante, ¿no? Y Sí, claro, sí, sí. en algún momento nos parábamos a pensar, o yo me paraba a pensar, no pueden ser personas reales, porque entonces les estamos poniendo rostro y ponerles rostro, pues es complicado. Pero Ana decía, ya, pero es que tienen que tener rostro, porque al final un poco lo que explicabas ahora, ¿no? Que tenemos que hacer ver que el enemigo somos nosotros o podemos ser nosotros en un momento determinado, ¿no? Depende de quién nos ubique en ese lugar. Y bueno, sí que es verdad que hubo una discusión al respecto, insisto, discusión de trabajo creativa e interesante, pero un Claro poco que sí. buscando ese hacer ver a los peques que efectivamente el enemigo no es tal y que a veces, pues eso, nos lo inventamos. Pero el énfasis está en el gobernante, no en el enemigo. Es decir, el hilo conductor de todo el cuento en este caso es este señor, al que también nos costó llegar, por cierto. Sí. Porque, claro, ¿cómo pintábamos a un señor tan terrible y tan bobo a la vez? Porque al final era como un señor bueno, un poco como lo que tenemos ahora, ¿no? Así en un espectro general universal. Eh, ¿Cómo te lo imaginabas cuando porque luego quedó así, ¿no? Luego ya Gloria le dio forma y le dio una imagen y ya nos hemos acostumbrado a él. Es verdad que tú Efectivamente. le describes al principio del cuento, Sí. pero bueno, también le describes como un poco no sabemos cómo es, ¿no? Mm. ¿Cómo te lo imaginabas al principio? Pues sinceramente, Gloria hizo un trabajo tan bonito. La verdad es que es tan espectacular, tan... Ay, Ana. Hola, Ana. No te oigo. La mesa, el empapelado de las paredes con las noticias de invasión y guerra de los... Es que es maravilloso, la verdad es que es un trabajo magnífico. Entonces, realmente está descrito el gobernante con bigote corto o tres pelos en la calva, que luego Gloria lo dibujó largo porque no se sabe muy bien quién es el tipo, ¿no te acuerdas? Es un poco, o luego dice, o cara afeitada y pelo pajizo, no me acuerdo muy bien del tipo. Realmente Un es un gobernante cualquiera. es uno cualquiera, puede ser un dictador cualquiera, Sí. de cualquier país, de cualquier momento, solamente que es un señor, eso es. La verdad es que es maravilloso el trabajo de Gloria, lo hizo genial, la verdad que sí. La cara simpática del gobernante. Sí, cuando tiene la brillante idea de decir, vamos, que yo soy súper poderoso y tengo que demostrar lo poderoso que soy y voy a atacar así al azar, efectivamente, da la vuelta a la bola del mundo y aquí donde cae, ¿Y te pues ha a estos tocado? les ha tocado, ¿no? Sí, entonces Pero realmente, a esa
¿El qué? A ese azar se une, a ese azar se une el aplauso del pueblo, Sí, 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 sí. que ahí, Sí, es cierto. que ahí yo sí quería la reflexión de que al final seguimos al malo, ¿no? A veces. Es el deseo, yo creo, o sea, el miedo que nos meten de que nosotros nos tenemos que proteger de los demás y la mejor defensa es un buen ataque. Entonces, mientras yo esté bien, no me importan los que están lejos. Entonces, por eso en el cuento cada vez se van aproximando más al enemigo, se van aproximando y cuando te acercas al enemigo no puede haber guerra, no puede haber guerra. Entonces, realmente el mensaje es este. Hay que acercarnos a los otros para ver que la guerra es un sentido y que cale este mensaje desde muy temprana edad de un modo divertido, porque como tú bien has dicho, no es para nada un libro cruento, para nada, al contrario, es súper divertidísimo, coge unos berrinches el gobernante porque las cosas no le salen como él planea y entonces toda su autoridad la ve por el suelo diciendo, aquí qué pasa, que yo soy el que más manda y no me salen las cosas como deberían y tal, y entonces pues ver esas rabietas que coge de niño pequeño casi, pues es muy divertido para los niños. Y de ese modo se pudo encauzar la historia para que el mensaje llegue y llegue eso de un modo divertido, que puedas recordar, que puedas recrear, que puedas volver una y otra vez a leértelo, porque pasas bien y sin embargo va calando ese mensaje de que fuera miedos, fuera violencias y vamos a por el entendimiento entre los pueblos. Cuando digo que es divertido, de verdad, yo recuerdo cuando llegó el manuscrito, Uh -huh. los libros que nos gustan, siempre las primeras críticas son de nuestros hijos. Yo tengo varios en edad Uh lectora -huh. pequeña y entonces lo primero que hacemos es lectura de cama a poner en tela de juicio lo que a mí se supone que me ha gustado, ¿no? Y recuerdo Sí, que el sí, sí. gobernante fue divertidísimo, nos echamos unas risas y querían volverlo a leer. Y eso que cuando ellos lo leen, tengo que decir que lo leen con mucha desventaja, porque leen un manuscrito, leen un folio, o sea, Es cierto. una impresión en Word o en PDF, y no hay Uh -huh. ilustraciones, no hay nada que les motive a ver más ni a hacer más, ¿no? Y recuerdo que Uh se -huh. dieron muchísimo, es que recuerdo además el momento cama, porque fue así por la noche, es una lectura muy facilita, pero es muy Uh -huh. divertido porque tiene, pues eso, una respuesta de los amarillos siempre repetida, pero pues muy graciosa, ¿no? Sí que es verdad que ahora en los tiempos que corre, pues claro, lo hablábamos ayer Ana y yo, que parece como que el conflicto siempre es como en el patio, como que nos da miedo hablar a los peques de la guerra de verdad, pero les ponemos el telediario. Es curioso, Es ¿no? cierto. Les ponemos la Uh parte -huh. cruenta de la historia, pero luego no hablamos ni analizamos los hechos, ni vemos este tipo de cosas. Y yo creo que es importante para trabajar en el aula. No sé. Sí, 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 sí. Creo que es un libro efectivamente muy asequibles o sea, muy apropiados para que estén en todos los coles, en todas las bibliotecas de los coles, en centros lúdicos, donde un niño pueda coger, leer o pueda trabajarse a nivel de aula, a nivel global. Creo que es un muy buen material, ¿eh? Porque es muy claro, es lo que estamos hablando, no tiene ambigüedades. Creo que a un niño se le puede hablar absolutamente de cualquier tema, siempre que se haga con sensibilidad y contacto. Claro, es como un árbol que está en la calle, está en la tierra, y a un árbol pequeñito le pones un tutor, pero le dan los mismos aires que al árbol adulto. Solamente que hay que ponerles es una especie de guía para que crezca sano y se haga fuerte y pueda recibir el aire en las mismas condiciones que todos. Entonces, pues con los mensajes que le da a los niños pasa lo mismo. Hay que hablarles absolutamente de todo, pero con sensibilidad. No hay que ser crueles, no hay que regodearse en lo negativo, en lo oscuro, pero no ocultar nada. Y entonces, la verdad es que si los profes, si hay algún profe escuchando y tal, y le da una oportunidad al libro, creo que hay muy poco material, como ya lo hemos hablado, lo hemos analizado, muy poco material antibiolicista hoy en día en la literatura y es muy buen cuento para trabajar en esta materia. Ya lo creo que sí. La Ajá. gente dice que muy bonita comparación la del árbol.
Te lo digo Ah, porque la me están verdad es diciendo que un que libro no me da fantástico, tiempo o sea, de que ir tenemos a leyendo pequeño luego. ya se lo ha leído. Sí, Fíjate, sí, yo sí, trabajo más con chavales de secundaria y sí, te diría que, sí. que me lo llevaría a un aula de secundaria. Bueno, yo Mm, creo mucho en el álbum ilustrado, ¿eh? Como sí, método de trabajo, sí. como espacio de trabajo, como lienzo de trabajo, ¿no? Y sí que es Mm, cierto que yo lo trabajaría con niños de 12 o 13 años. Me parece como para un texto cortito, no obligamos a una mm, lectura tremenda. Y por sí, supuesto, un libro para desgranar, ¿no? Lo del trabajo del chivo expiatorio, de es verdad cómo construimos esos enemigos, cómo al final las masas estamos manipuladas a veces por esos gobernantes y todo lo que les rodea. Quiero decir, tiene muchas capas sí. en escasas 32 páginas y con un texto Mm. liviano y muy ligero. Sí que es cierto que tiene como mucho que desgranar para trabajar en el aula. No sé tú cómo lo ves para más mayores, pero a mí es que me parece como muy ideal para hacer un trabajo casi como de esa filosofía que nos han quitado, ¿no? De Mm, pensamiento profundo sobre las cosas. sí, pues la verdad es que el álbum ilustrado tiene la ventaja de que no tiene edad. Claro. Efectivamente, son textos muy cortitos que, como, bueno, tú lo has explicado muy bien, Laura, sinceramente, tiene muchísimas capas, tiene muchísimas lecturas, luego tienen las ilustraciones que embellecen el libro y además lo enriquecen y, bueno, la verdad es que podría dar para muchos, muchos debates en un aula de secundaria, Sí, ¿eh? sí. Sí, 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 todos los hilos que abre, todas las partes. Y podría ser muy, muy, muy interesante, claro, a partir de algo muy, muy cortito y muy concreto, ver lo que los niños amplían, investigan, complementan. Sí, sí, pues la verdad es que lo he enfocado para pequeñitos, pero como tú bien dices, en toda la etapa escolar podría A mí, trabajarse. sinceramente, es un libro que sí que me parece eso, para desgranar muchísimo, para trabajar las partes y para hacer que los chavales en alguna ocasión piensen que yo a veces creo que son capaces de a veces sacar mucho más de lo que sacamos los adultos de todo esto, ¿no? A mí el libro, insisto, una de las partes que más me sorprendió, voy a leer solo una frase, ¿eh? El resto hay que leérselo en casa. Pero hay una parte que al principio cuando dice, a ver si la encuentro, que la tenía aquí señalada y ahora se me ha ido, que está muy bien y que hace referencia a eso, ¿no? Cuando el gobernante dice que sí, que van a atacar a otros. No sabemos muy bien por qué, porque no queda claro, pero sí que es cierto que él dice que hay que atacar y aquí todo el mundo, pues venga, bien, estupendo, atacamos a estos señores. Y hay una cosa que dices que dice, y es que cuando las personas tienen un gobernante que manda mucho, ellos piensan muy poco. ¿Crees que es lo que está pasando? ¿Crees, Sí, sí, ¿Crees que sí. es lo que está pasando? Que pensamos poco. Pues sí, porque nos dejamos realmente, creo que cuando estamos en una masa hacemos cosas que jamás haríamos de cara a cara. O sea, nos respaldamos en ese anonimato y somos capaces realmente, todavía seguimos siendo muy bárbaros los seres humanos. Hemos avanzado mucho en cuanto a tecnología, pero hemos avanzado muy poquillo en cuanto a emociones o comportamientos desde que salimos de las cavernas, es mi opinión. Y realmente, pues sí, es lo que estamos hablando. A ti, un señor que es un líder, porque todos necesitamos un líder, te parece fuerte y te garantiza a ti una seguridad y pues tú a pies juntillas lo sigues. A mí eso, bueno, yo particularmente es que no entiendo de fronteras, no entiendo de banderas. Creo que cuando un ser humano ha conseguido un logro, me da igual que sea en África que en Japón, es un triunfo de la humanidad. Entonces no comprendo las ideologías nacionalistas, no comprendo el yo y mi pueblo y no, creo que somos todos habitantes de un mismo planeta y la evolución humana. No sé ya si vamos a avanzar mucho más en tecnología. Podemos a lo mejor ser más rápido, pero ya llevamos a un nivel, vamos, que yo no puedo imaginarme más. Pero la evolución tiene que ser en plan humano. Lo de la velocidad yo también creo que debemos de parar un poquito, que ya marea, ¿Verdad? ya marea. Sí, 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 sí. Es frenética ya. No nos da tiempo de pensar lo que estamos hablando. No da tiempo de reflexionar y de pensar y nos hace falta. Sí. Pues
yo insisto, a mí me parece un libro precioso, creo que es un libro atemporal. Hablábamos de que El gobernante se estrenó justo antes de la pandemia, poquito antes, Sí. y nos quedamos un poco como así, pero creo que no es que sea temporal. Fíjate, yo creo que es más de actualidad que cuando lo editamos, Ana. ¿Qué piensas? ¿Qué tal y cómo está, Uy, la verdad es que sí, sí, en cualquier momento, tal y cómo en está el patio? Creo sí, que sí, sí, sí. es importante educar para la paz, Mm, educar contra la guerra. Es un libro efectivamente bueno, que está indicado para todas las edades. El texto se deja perfectamente utilizar el infantil a partir de 4 añitos porque es, insisto, cómico, repetitivo, ujú, con un mensaje muy sencillo de entender, no hace falta darle grandes vueltas, pero se le pueden dar grandes vueltas. Y ujú. a su vez, pues yo siempre he hecho un análisis donde el libro se puede utilizar para mucho más, ¿no? Entonces, bueno, animaros sobre todo, insisto, fíjate, yo en otros libros siempre digo para regalar en Reyes, pues mira, este es para regalar en Reyes, pero este es para regalar para los coles, de verdad, o sea, creo que debería de ser de lectura obligatoria. Está muy fatal que lo diga yo, que lo diga Ana, es que lo creemos de verdad, de corazón, no lo decimos en un sentido comercial, sino en un Mercantilista. sentido muy humanista y Sí. de necesidad literaria, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito a leer el libro, a regalar el libro, a trabajar el libro en el aula, de verdad que tiene mogollón de posibilidades. Yo desde la locomotora nos ofrecemos incluso porque lo tenemos muy pensado y porque estamos en el mundo de la educación, sabemos, ya se nos han ocurrido ideas con él para trabajar y para hacer cosas muy bonitas. Y si alguien necesita, pues nada, incluso nos podéis escribir a la locomotora editorial@gmail.com y intercambiar posibles trabajos con el libro porque, insisto, puede dar para mucho. Y no sé, Ana, ¿qué más cositas le contamos del gobernante? ¿Alguna cosita que se te ocurra más? Yo Pues pienso mira, yo lo primero de todo, dar las gracias para todas las personas que se han conectado, que están dejando comentarios, que no me da tiempo de verlo, luego cuando os quede grabado lo leeré, pero os lo te agradezco lo muchísimo. resumo, que está genial el libro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por arroparnos y estoy sintiendo ese calor. Y la verdad es que estáis dando una oportunidad de que el mensaje llegue. Sé que luego lo vais a difundir y es un mensaje necesario, claro que sí. Realmente salió el gobernante en Navidades del año pasado, como tú bien dices, entonces hicimos en mi localidad, porque salió creo que el día 23, o sea, o sea, justo para los días. Nochebuena. Sí, 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 Estamos en el año. para. Casi que deberíamos de Sí. felicitar al gobernante. Queremos el También, primer sí. aniversario. Tiene un añito. Sí. Bueno, pues eso, se hizo un par de firmas de libro aquí en mi localidad y luego para el Día de la Paz, para el 30 de enero, lo cogió una academia de lenguas y hicieron un teatrillo los niños en inglés. Fue Qué bueno. sí, 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 fue. Además, invitaron a los padres, es una academia que trabaja súper bien y hacen una representación de personajes y de Guiñol y se caracterizan los personajes y como anécdota pues el puñal que hicieron un cuchillo para atacar que era de la marca Arcos porque Arcos es una marca de Albacete, o sea, cuidaron todos los detalles, así como una anécdota muy bonita, ¿no? Estuvo muy bien y por desgracia ya en marzo vino todo el confinamiento y ahí se quedó el recorrido del gobernante. Entonces, como bien dices, ha pasado un año muy, muy difícil para todo el mundo y donde el sector editorial y cultural ha sufrido muchísimo. Y ahora que tenemos la esperanza puesta en el año 21, en las vacunas que ya llegan y en que va a haber un remonte en todos los aspectos, pues hay que darle una nueva oportunidad a este gobernante y para que llegue a muchos hogares para que eduquemos por la paz, para la paz y para que día a día pues la tierra sea una tierra digna para todos, donde Y todos viva podamos mejor. vivir. ¿Verdad que sí? Sí. Y nada, pues agradecer mucho, mucho, mucho a la locomotora esta oportunidad que es que fue enseguida, fuisteis muy rápidas, o Es sea, que me gustó, es que fue de esas cosas que te gustan mucho al principio. O sea, cuando según lo leí dijimos, ¡ah!
Esto va perfecto. Y además, nosotras siempre desde la locomotora lo que intentamos es sacar temáticas, es verdad, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en sus versiones de todos los artículos. Pero sí que es verdad que no hay nada, de verdad que no hay nada antibelicista a este nivel de trama, de cuento, donde es verdad que hay gobernantes, soldados, chivos expiatorios, gente que acuna aquello. A mí me recordó mucho incluso a la subida de Hitler al poder, o sea, de repente vi como cosas de adultos históricas reales que dices, ostras, es como muy impactante, ¿no? Yo creo que para gente que estamos muy sensibilizadas con esto y que además lo trabajamos, pues nos resultó como una herramienta casi como al instante, ¿no? Insisto, lo confirmé con la crítica dura, que son los peques, pero bueno, quedó confirmado al instante. Entonces, porque de verdad que a mí el tema me gustó mucho, el tema es, lo estáis diciendo todos los que estáis participando en este ratito de vídeos, que es verdad que el tema es genial, pero es que además está muy bien contado. Quiero decir, el cómo está hecho es tan divertido que hace que sea un libro muy atractivo para leer en cualquier momento del día y con cualquier tipo de público, en cualquier escenario. Y efectivamente para el teatro es muy divertido. Efectivamente, es otra herramienta hacer teatro con él, que también está muy bien, con un análisis incluso más profundo, que lo cambien un poco el cuento, les dejamos que lo hagan. Ahora ya, una vez que sale a la luz, ya lo interpreta, lo hace suyo cada lector y claro que sí, puede versionarlo a su manera, por supuesto que sí. Pues nada, Ana. Bueno, Ana y todos los que Sí. nos habéis acompañado en este ratito de café entre Ana y yo que no tomamos, pero para otra ocasión lo dejamos. De momento, Sí. bueno, vamos a seguir con estos encuentros virtuales que están siendo de lo más agradables y de lo más entrañables, de verdad. Para nosotros está siendo una experiencia estupenda porque estamos pudiendo estar un ratito con nuestras autoras, que a veces las tienen ahí como un poco abandonadas en los mails y en los WhatsApp, y para vernos, para hablar de nuestras cosas en común, que al final son nuestros gobernantes, nuestros libros, nuestros textos, y para pasar un rato son para los que trabajamos, ¿no? Y para los que hacemos todo esto. Así que muchas gracias, Ana, por haber querido estar esta tarde con nosotros. Ha sido un placer, un gustazo. Y os recuerdo que el día 30 de enero del 2021 os vuelve a ser el Día Escolar de la Paz y la No Violencia. Sí. Y que como recurso y herramienta educativa, esto es una joyita. Así que animaros para ese día, os lo recordaremos en Instagram, os lo vamos a recordar en redes, para los que estéis más lejos, pero de verdad que merece la pena utilizarlo. Así que nada, animaros a poner un gobernante poco mandón en vuestra vida y que os saque unas risas. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los demás. Un placer haber estado con vosotros. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Un beso fuerte, gracias. Ana. Gracias. Adiós. Chao.